Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conversaciones que desde el Instituto Mexicano de Pensamiento Social Cristiano y al Programa de Economías Incluyentes, Solidarias y Sostenibles estamos trayendo para ustedes en el marco de esta invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a construir una economía más justa, una economía más solidaria y una economía que también pueda incluir a todas, a todos y también a la naturaleza. Mi nombre es Belén Ventimilla, soy la encargada del programa de economías incluyentes, solidarias y sostenibles aquí en el instituto, y el día de hoy estamos con una invitada muy especial que viene desde Monterrey, con Montserrat Quiroga, y estaremos hablando de uno de los ejes que el Papa Francisco nos ha invitado a pensar, que es agricultura y justicia. Los días 22, 23 y 24 de septiembre se estará llevando a cabo en Asís el Encuentro Mundial de Jóvenes y personas que también han decidido unirse a esta iniciativa de economía de Francisco. En Asís estarán congregándose. Tenemos varios y varias invitadas allá y pues hoy hemos querido también poder platicar de este evento y también de esta aldea que se estará dialogando en Asís junto con Montserrat. Bienvenida. Gracias, Belén, por la invitación y por invitarme a compartir. Con muchísimo gusto. Como les decía, pues Monse está en Monterrey, por eso esta entrevista, a diferencia de la que tuvimos con Felipe, está haciendo por Zoom, aprovechando los medios digitales. Y pues Monse nos va a compartir un poco de esta aldea en la que se ha involucrado, pero también de su proyecto de vida y de cómo esto ha logrado vincularse con esta iniciativa y también lo que está pudiendo trabajar. Asimismo, Montserrat hace parte de Economía de Francisco México y pues bueno, desde ahí nos está aportando varias ideas en esto que queremos hacer, que es poder trabajar juntas y juntos por un mundo más humano, más sostenible. Y pues vamos a arrancar, Monse, la conversación. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Gracias, Belén. Pues cuéntanos un poquito de ti. Pues ya vimos que vienes del norte, que estás conversando con nosotros desde el norte de México, pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues bueno, mira, me defino que soy una gran apasionada por las misiones rurales y urbanas, ¿no? Y también por el desarrollo de proyectos que generan un impacto social, ¿no? He tenido la fortuna que en estos 8 años de egresada he tenido la oportunidad de trabajar tanto en agencias, una agencia de desarrollo rural, como también en la Universidad de Monterrey, ¿no? Y durante estos 8 años, bueno, yo soy ingeniera en industrias alimentarias y con 2 certificaciones de administración de proyectos, y con esto he hecho vida, pues lo que tanto me apasiona, ¿no? Y he podido tener la oportunidad de trabajar directamente con productores en el desarrollo económico de sus comunidades, como también en la parte de vinculación. Ese es uno de mis dones también, vincular estas iniciativas, proyectos o necesidades sociales en una atención real para que desde la universidad podamos ofrecer a la atención de estas mismas. Y bueno, de esta manera es como he ido poco a poco desarrollándome profesionalmente. ¿Qué tipo de misiones son las que has ido desarrollando? Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, algo de lo que yo estuve trabajando, pues bueno, he estado recorriendo en Zacatecas, en la Huasteca Potosina, a nivel también local, y desde mi trabajo, pues tuve la oportunidad de estar visitando comunidades de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y muchos de los productores eran, que atendíamos, era la parte de caprinos, porque acá se da mucho la parte de las cabras, leche de cabra y todo eso, pero también en la parte de la candelilla, que es una producción agrícola, o también apoyamos en el desarrollo de aves de traspatio, tanto para el consumo de ave o para el consumo de carne o producción de huevo, pero también en la producción de huertos para una autosuficiencia alimentaria desde las mismas familias y también como generación de ingresos. Autosuficiencia alimentaria, lo vamos aquí a anotar al margen para poder platicar de esto. Y cómo estas misiones a las que te refieres, entonces no son a las que estamos acostumbradas, que tiene que ver con ir en cierta época del año a un determinado lugar, o también fue parte de lo que te llevó un día a decir, no, pues después de egresada de tu carrera te llevó a decir, no, es que ambas cosas se pueden combinar.
Realmente yo desde los 5 años he estado de misiones, ¿no? Empecé en misiones urbanas en familia y posteriormente fui empezando a ir a misiones rurales, ¿no? Y yo, como dices ahorita, ¿no? O sea, yo realmente empecé, pues es 2 épocas al año o una época al año, Semana Santa, Navidad, a veces en verano, y era mucho la parte de evangelización, ¿no? Ujú. Y luego con mi trabajo, que yo tenía pensado hacer esto como iba a ser como una nómada, mi plan era, yo estudié mi carrera por eso, ¿no? Para poder desarrollar económicamente comunidades rurales porque me apasionan las misiones. Y entonces mi idea era, me iba a ir de comunidad en comunidad, desarrollando económicamente a la comunidad y luego ya que se estabilizara un poco más, me iba a cambiar, ¿no? Y entonces, cuando encuentro ese trabajo que te compartía, ¿no? En donde tuve la oportunidad de desarrollar económicamente varias comunidades, pues me permitió de ver, encontrarle como el otro lado, o sea, no ir solamente ir de misiones a evangelizar, sino que también podemos ayudar la parte económica y además que te puedan pagar, ¿no? Eso fue para mí una chulada. Yo de hecho decía, si yo hubiera vivido la experiencia de desarrollar económicamente con la parte de producción, hubiera sido hasta más sencillo preparar las reflexiones cuando me iba a misiones, porque si te das cuenta, todo el evangelio es al tema agrícola y toda esta parte. Entonces, de ahí fui yo poco a poco, desde mi profesión, a encontrarle este match, ¿no? O sea, la parte espiritual como la parte económica, humana, y desarrollo integral de la persona, ¿no? Y es por eso que fue como, siempre trato, ¿no? Trato de que la fe se haga vida, ¿no? Con las acciones. Sí, claro, es parte de la coherencia, ¿no? De poder hablar desde un punto de vista más coherente. Oye, Monse, y ahorita nos hablabas del tema de desarrollar económicamente y parecería, o te escuchaba como un agente de afuera que venía a hacer algo para que se desarrolle. Cuéntanos un poco qué visión tienes. ¿Tú crees que eso se hace desde afuera hacia adentro, que hay algo que ya está hecho en la comunidad y que entonces empieza a surgir? Cuéntanos cuál es como el manejo con el que tú te has acercado a estas comunidades, sobre todo las rurales que entiendo se van dedicando a la producción del campo, ¿no? Sí, pues mira, realmente la importancia es que sí un agente externo a veces ayuda mucho como un consultor, ¿no? Cuando vas con una empresa y ves más o menos sus fortalezas, debilidades. Entonces, mi experiencia ha sido de yo externa, asisto en las comunidades, pero en conjunto con la comunidad vamos identificando cuáles son las fortalezas que tiene la comunidad y el desarrollo económico, es decir, con las fortalezas en parte de producción primaria que tienen, esa riqueza de producción o de recursos naturales que ellos tienen en la comunidad, cómo potencializarlos para que al final generen un desarrollo económico, ¿no? Entonces, darle un valor agregado a eso que producen y lograr estandarizar un poco las ventajas en la parte económica y que realmente sea un desarrollo integral. Y Ujú. entonces, como también yo ayudaba, pues, por ejemplo, gestionábamos a programas de gobierno y los ya acercábamos al campo. Muchas veces los productores tenían poco acceso a Internet o algunas herramientas para poder gestionar recursos, porque a veces Ujú. pues, se necesitan recursos económicos como un capital semilla. Entonces, de Claro. esa manera nosotros éramos como estos gestores, decir, a ver, qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes en fortaleza y cómo te puedo acercar recursos de gobierno para que al final podamos desarrollar a la comunidad con eso, ¿no? Con ese capital semilla, pero al final, como dices, no puedes tú solamente ser como alguien externo, se necesita del apoyo y de la disposición de la comunidad para que realmente, y el deseo de querer desarrollarse, ¿no? Oye, Monse, y en esta visión que has ido construyendo, trabajando, ¿por qué crees que uno de los enfoques de los que esta invitación de economía de Francisco nos hace, dice específicamente agricultura y justicia, con esto que tú has ido trabajando del tema del acercamiento al campo y demás? ¿Por qué crees que agricultura fue puesto con justicia al lado? Es algo muy valioso. Yo siento que el campo ha estado muy dolido, ¿no? En el tema de Ujú. las injusticias comerciales, ¿no? A veces el precio del producto no es lo que vale el trabajo. Y entonces son 2 palabras muy clave. Lo que es agricultura y justicia son 2 palabras muy clave en donde se busca una ecología integral. ¿Y pero qué consiste ecología integral? Es como esta parte de buscar el cuidado de nuestra casa común,
de una manera equilibrada con nuestro estilo de vida, pero que además cuidando los recursos de la tierra, pero también pensando en el otro. Y entonces, ¿qué es la parte de la justicia? La justicia es, pues, darles a todos lo que realmente le corresponde, ¿no? Y entonces, con esto, poder lograr que la producción realmente se vea desde un punto de vista justa, en cuestión del pago, ¿no? Porque pues realmente a veces no, con lo que se les paga a los productores no sale ni para la semilla, ¿no? Y entonces creo yo que se quiso unir estas dos porque se quería ver que efectivamente la justicia, donde todo es un sistema democrático y la producción de alimentos, que es del campo, la agricultura, pues busca que sea una sociedad libre, digna, donde todas las personas estén en el centro. Realmente nos enfoquemos más en el centro de la persona, en donde todos podamos tener acceso a una buena calidad de vida, ¿no? Cuidando nuestros recursos, pero esa calidad de vida es también con ingresos económicos justos de lo que nuestro trabajo con lo que se gana, ¿no? Claro, o sea, veo que vas nombrando como a varios actores, ¿no? Por un lado están los productores, que una de las problemáticas es esta que, pues, digamos, los que estamos del otro lado, que no somos productores, somos consumidores, pues nos acercamos a los espacios de consumo sin esta conciencia, ¿no? De todo lo que hay detrás de que nos llegue un producto determinado a la mesa. Luego hablaste del cuidado de los recursos. ¿Qué actores crees que están involucrados en este manejo de los recursos? Pues yo creo que estamos todos. O sea, primero en el tema de los actores principales, pues son los agricultores, ¿no? Que realmente produzcan y tengan ese cuidado de la tierra, ¿no? Porque dicen que si tú nada más haces monocultivo, que es solamente produces lo mismo, al final te vas acabando los nutrientes de la tierra. Entonces es una labor activa de los mismos productores de tener un buen manejo de sus tierras y del recurso del agua, ¿no? Pero también desde el otro lado el consumidor, ¿no? A veces decía en una reflexión con la estrategia de Hambre Cero Nuevo León, que estoy también involucrada, es que si nosotros fuéramos mucho más conscientes de todo el costo que implicó, tanto de tiempo, recursos, una fruta o un alimento, seríamos más conscientes y no lo desperdiciaríamos, ¿no? Entonces creo yo que va muy de la mano con todo, ¿no? También, por ejemplo, el precio, o sea, la parte de decir, la parte del traslado, de consumir un poco más de productos locales, porque no tienen tanto transporte. Entonces, al final es un rol de los actores, perdón, del productor, pero también del comercializador y también del consumidor. Todos tenemos para que al final se logren cuidar estos recursos y cuidemos esta parte donde te decía, ¿no? El centro es la persona. Ajá. Y es lo que podemos lograr, a lograr un equilibrio, ¿no? En algún momento estábamos platicando acerca de esta agricultura justa y hace un rato te decía, ¿no? ¿Por qué ponerle el nombre agricultura justa? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué no podríamos hoy, o crees que hoy estaríamos hablando de una agricultura? ¿Crees que hoy la agricultura es injusta? Yo sí creo que sí, porque digo algo que también te comentaba, era que es, no sé si tú sepas, pero es muy irónico que los productores son los que o sea, que es muy irónico que los productores, que son los que de ellos dependemos para los alimentos, ajá, sean los que tengan un índice de pobreza mucho más alto. Entonces, realmente con eso yo me doy cuenta que no es justa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque efectivamente entonces, ¿qué está pasando con los productores? Porque al final no tienen una buena calidad de vida. Si realmente valoráramos el trabajo que ellos realizan y realmente se comercializara su producto con un precio realmente justo, pues todos estaríamos ganando. Al final el consumidor estaría ganando, el productor estaría ganando, todos al final tendríamos pues estas oportunidades iguales. Sin embargo, creo que no se está logrando eso. Creo que por un lado está esto que tú dices de los agricultores y de que representan uno de los más altos índices de pobreza, pero hablando de temas de nutrición, usualmente las personas con menos posibilidades de ingreso por familia son las que están más malnutridas también.
Entonces, en la cadena de consumo hay alguien que se está enriqueciendo, que no llega para todos la misma posibilidad ni de producir ni de consumir algo que sea como adecuado, ¿no? Para todas y todos. Sí, y eso es muy, muy curioso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba de misiones, al principio, pues no, era muy poco probable que encontraras a personas con hipertensión y todo eso. Sin embargo, los cambios de hábitos de consumo ha afectado mucho. Por ejemplo, es lo que yo a veces decía, ¿no? Hay refresco en una comunidad, pero no hay agua. Y entonces yo les decía a los miembros de la comunidad, oye, pero si tú tienes algo, tú tienes limones o tienes algo, pues mejor haz un agua, no una limonada, ¿no? Y entonces creo yo que va por esa parte, algo que pasa mucho en comunidad rural, y es algo que yo he hecho reflexión con mi emprendimiento, es, por un lado en el sur, tienen una gran producción de frutas, sur del México, ¿no? Y en el norte consumen frutas una vez al año, si bien les va, por la parte de la disponibilidad de los productos, ¿no? Pero un punto en común que tienen es el tema del consumo de proteína. Normalmente la proteína es lo más caro. Entonces, puede que a lo mejor, pues sí, tengan los vegetales, ¿no? O sea, pueden, por lo que produzcan, lo comen. Es más factible que ellos, pues al final, pues puedan tener ese tipo de consumo de vegetales, frutas. Sin embargo, la proteína, pues es parte también importante de nuestra alimentación. Y por falta de recurso económico, pues no tienen acceso a ella. Y es lo que decías, ¿no? O sea, realmente el tema de la alimentación, pues sí es muy fuerte. Y además creo yo que también se ha perdido mucho en comunidades rurales el gran potencial de la autosuficiencia alimentaria, producir realmente lo que puedas necesitar consumir, ¿no? Y que a veces, sí, logrando una buena formación, de decir, bueno, consume leguminosas, consume algo de lo que tú puedas producir, al final logras un alimento balanceado. Entonces también va muy de la mano con la parte formativa de la producción, y también es esa parte de decir, bueno, cómo rescatamos estos antiguos hábitos de un consumo más saludable con lo que se tiene, pero también es cómo lograr tener ese alcance de la proteína en las mismas comunidades, ¿no? Porque al final eso es lo que desbalancea y puede generar esta parte de desigualdades en cuestión nutricional. Creo que también los hábitos, yo por ejemplo, que fue algo que me motivó mucho en la carrera, ¿no? Es decir, es muy fuerte que haya muy poca disponibilidad de alimentos saludables, y los alimentos saludables son muy caros. ¿Cómo lograr esta equidad? ¿No? Decir que también haya productos de bajo costo que tengan alto valor nutricional, complementen esto que a veces no consumen. Pero sí es un tema muy irónico, sí. Yo creo que ha habido como una transformación en la sociedad en general yo te puedo decir, una de las épocas donde más disfruté y mejor siento que me alimenté fue una época en la que viví en la selva de Chiapas, ¿no? Porque comía de los frijoles cosechados en la milpa, porque había como una cercanía con la tierra. Yo creo que también en las ciudades nos hemos transformado mucho en esta idea de cómo consumir y de qué consumir a nivel alimentario, porque creo que hay una influencia del sistema, ¿no? De la rapidez con el que vivimos, y que eso afecta mucho también las nociones de esto que decíamos hace un rato, ¿no? De dónde viene un producto. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en esta experiencia que tú llevas, no solamente del campo, sino de la vida y del trabajo en la ciudad, de esta iniciativa con Hambre Cero Nuevo León. Si tú pudieras decir qué es lo que tienen en común, por ejemplo, los jóvenes o las personas que has visto en el campo y los jóvenes que ves en la ciudad, y con los que trabajas de manera cercana, ¿qué es lo que tienen en común que haría, que nos podría dar una idea de qué pasa y de cómo nos afecta el hecho de no vivir un sistema de justicia alimentaria? Súper valiosa la pregunta, y sí, efectivamente, como dices, ha habido cambios, ¿no? Creo que ya se ha promovido un poco más el consumo orgánico, el consumo local, y creo yo que eso es lo que existe ahorita como fortaleza, ¿no? O esa área o sea, esa oportunidad que existe actualmente. Los jóvenes cada vez son más conscientes sobre el consumo.
Y entonces, y como que están más interesados en conocer lo que hay detrás del producto que consumen. Y en cambio, lo que son los productores o las personas de la zona rural, pues también ese interés por formarse. Entonces yo creo el conocer ambas realidades y que interactúen entre ellos puede hacernos más conscientes de, de lo que hay detrás de un alimento que tú consumes, pero y la importancia de buscar en conjunto las oportunidades. Y yo creo que, como dices, ahorita los jóvenes somos más conscientes de lo que comemos, de lo que producimos. Y yo creo que, y también esa apertura de decir, bueno, ¿cómo hacemos procesos, proyectos que busque esta equidad de oportunidades y también de los recursos que se existen? Entonces, creo yo que también algo que yo he ido aprendiendo es, si a los jóvenes los acercamos con la necesidad real, puede lograr hacer proyectos más aterrizados y puede haber mayor empatía, ¿no? Y en ambos casos yo veo como ese deseo de superarse, ese deseo de seguir desarrollándose, pero a veces es muy triste también decir que los jóvenes que pues han nacido en el campo, por tema de esa visión de que no van a desarrollarse económicamente, dejan por todo lo que aprendieron en el campo por irse a la ciudad, ¿no? Y a veces es muy triste porque si lográramos este tema de decir, desde lo que tú sabes hacer, con lo que naciste, puedes también desarrollarte económicamente. Entonces tú estudia en una universidad o en una técnica y impulsa todo eso que aprendiste en el campo y podemos lograr este punto, ¿no? Creo que eso es como parte de la clave, pero hay disposición y apertura, que eso es lo bueno. Sí, claro, o sea, no es nada fácil haber nacido en una situación donde no puedes cubrir tus necesidades y que entonces al final, tú decías hace un rato, ¿no? El sacrificio y el esfuerzo que significa pues llevar adelante una milpa, ¿no? Aquí en México se le llama milpa, pero en otros lugares de América Latina les llaman chacras, ¿no? O sea, poder llevar adelante, sí, ya hasta se me olvidó el nombre, pero poder llevar adelante estos espacios de terreno donde cultivar, ¿no? Donde trabajar. Yo haciendo una búsqueda, bueno, una de las críticas principales que se le hacía a este sistema de producción, pues es la transformación de las semillas, ¿no? Es que grandes empresas lo que hacen es desviar los canales de agua y por lo tanto causan pues un desbalance en los espacios de cultivo, todos los fertilizantes que se utiliza para producir los alimentos y buscando como qué es lo que ha pasado y sobre todo en el mundo, en América Latina, qué es lo que se ha hecho y cómo hemos tratado de defender este sistema como invasivo, digamos, en la producción de alimentos. Me encontré con la agroecología. Y creo que por ahí viene un poco también lo que tú nos has estado contando. ¿Nos puedes contar así muy rápidamente qué significa la agroecología? Sí, claro. La agroecología es esta parte en donde logramos un equilibrio con los recursos, como lo que te decía, ¿no? O sea, la agroecología es más allá de producción de alimentos, sin pensar en lo que le pueda pasar a la tierra, ¿no? Entonces, la agroecología busca la dimensión integral, desde la producción, como decías, de que realmente se cuiden los recursos naturales, que realmente cuide la tierra, cuide el proceso, todos los recursos, y también que vaya ligado al estilo de vida de las personas. O sea, que realmente nuestro estilo de vida sea cuidando y pensando en nuestra casa común, pero también pensando en el otro. O sea, entonces al final generas como estas tres dimensiones, es la producción, la parte del cuidado de la casa común, tierra, recursos, todo, y la parte de la persona. O sea, al final, cuando logramos un equilibrio de estos tres actores o de estas tres cosas, conceptos, realmente podemos hacer vida a lo que es la agroecología. Bien, me parecía súper interesante porque leía que la agroecología incluso la podemos empezar nosotras y nosotros en nuestra propia casa con cosas muy simples como pues volver a plantar las semillas que sacamos, de las semillas que sacamos muchas veces de los propios productos, ¿no? O sea que no es necesario como pensar que necesitamos tener grandes extensiones
de terreno para poder cuidar y reutilizar incluso en ese sentido, pues las mismas semillas que a veces tenemos en nuestras propias casas. Y ahora, saliendo un poco de la zona rural y saliendo un poco esto de estas alternativas que están como para la producción en general, me gustaría preguntarte, Monse, ¿cuál es el impacto que tiene en esta justicia y en esta injusticia de la agricultura el consumo, por ejemplo, o la diferencia de consumo entre un supermercado, una tienda de abarrotes pequeña y un mercado tradicional? ¿Cuál crees que es el impacto de que nosotros hagamos estos distintos tipos de consumo, como consumirle al supermercado, consumirle a una pequeña tienda y consumirle a un mercado o a un grupo de productores directamente? Creo que es súper interesante porque si nosotros consumimos directamente con los productores, pues logramos o sea, reducir la parte del costo de traslado, ¿no? Entonces, pudiéramos darle un precio mayor, más justo, directo al productor. Ya no hubiera tantos intermediarios y el recurso se le iría directamente al productor. Pero hay veces que es muy complicado pues llegar directamente al productor por la lejanía de donde está, ¿no? Lo ideal sería esa. Si no, yo recomendaría más como estos mercados, porque a veces en los mercados es donde llegan los productores directamente. Entonces no hay más intermediarios. En los supermercados, pues ya existen varios intermediarios, o sea, durante todo el proceso. Pasa al mercado abasto, luego ya se va al supermercado o va dependiendo de cómo tengan esta cercanía los supermercados con los productores. No te digo que todos los supermercados pasen por tantos intermediarios, ahí creo yo que se está empezando a buscar el mayor acercamiento entre el productor con los supermercados. Pero si me dices cómo pudiéramos generar como mayor riqueza en el campo, pues una es que vaya a ser directamente con los productores. Posteriormente creo yo que los mercados son mucho más cercanos a los productores tal cual. Y bueno, pues también si tú quieres alguna fruta exótica o algo, pues bueno, también el supermercado es una muy buena opción. Pero al final no significa que ninguno está mal. Yo creo que lo que si visualizamos en qué tanto cuál pudiera darle mayor ingreso al productor, pues es lo que dentro de la cadena de comercialización, pues esté más cercana al productor y no haya tanto intermediario para que al final el productor pueda generar una mayor ganancia. Lo que afecta al campo, tristemente, es la cantidad de intermediarios Sí, que sí, hay sí. entre ellos. Y creo que ahí esto que tú decías hace un momento de la necesidad de conocer de dónde vienen nuestros productos, ¿no? Si uno se fija muchas veces en las etiquetas de las frutas que hay en el supermercado, muchos productos vienen de muy, muy lejos, ¿no? Cruzando fronteras. Y eso genera pues muchas veces desabasto para los mercados locales de donde se originan esos productos, se incrementan los precios al lugar donde llegan, pero además desaprovechamos nuestros propios productos, ¿no? O sea, lo que hay en nuestra localidad. Yo tengo la teoría de que los productos que uno encuentra en los mercados son mucho más frescos que lo que uno encuentra en el supermercado, pero ahí hay otra realidad, ¿no? Yo también he tenido la posibilidad de trabajar junto con la gente en el campo y uno de los grandes conflictos, y creo que también que genera esta diferencia de justicia e injusticia alimentaria, es el tema del transporte de los productos. O sea, no es fácil trasladar un producto del campo a la ciudad y no de todos los campos se puede trasladar a la ciudad, ¿no? ¿Qué has podido ver o qué has podido estudiar también en ese tema, en el tema del traslado de alimentos? Y efectivamente en la agencia en la que estuve trabajando se hizo una posibilidad de decir, bueno, cómo logramos acercar la leche de los productores al cliente, ¿no? Y a veces era muy complicado y no era viable. ¿Por qué? Por lo mismo el tema de que cada productor está en diferentes lugares y entonces es muy, muy difícil. Sin embargo, yo creo que puede haber una posibilidad, una solución. Es el poder lograr desarrollar
comunidades de manera integral, en donde decir, a ver, si esta comunidad, su fortaleza es la producción de mango. Ok, entonces juntemos a todos los productores de mango y en vez de, yo siempre les decía a esos productores, a ti, si tú solo vas y comercializas tu producto solo, pues te cuesta a ti todo completo el transporte. Pero si nos juntamos entre varios productores, nos dividimos un cachito acá aquí en el costo del traslado. Y de esa manera podemos lograr bajar costos operativos y logramos fortalecer la producción, en donde juntos y juntas podemos lograr aumentar el volumen y entonces valga la pena ir por ese producto o valga la pena transportar ese producto. Y de esa manera podemos lograr que haya pues mayor acercamiento. ¿Qué es lo que pasa a veces en comunidades? Trabajan muy individuales. Entonces, el lograr cambiar ese paradigma, es decir, juntos y juntas vale la pena, podemos lograr hacer eso. También lo que pasa mucho es que pueden ellos a lo mejor ser muchos y ya integrados, pero las carreteras o no tienen un cliente a quien venderles. Eso también es cómo lograr vincular al productor con el mismo cliente de consumo. Sí, así es. Y en eso tienes muchísima razón, como la organización comunitaria. La organización comunitaria es súper importante para eso. Sí, no, totalmente. Y es un reto, ¿eh? Es un reto en comunidad. Yo que estuve trabajando en comunidad, es un reto cambiarles un poco ese chip para poder fortalecer el trabajo comunitario. O sea, sí se necesita una buena sensibilización y realmente darles a ellos la idea para que se la crean de que vale la pena trabajar juntos y juntas para que realmente se pueda lograr. Por ejemplo, uno de mis proyectos, mi emprendimiento social, una cosa es muy complicada también, transportar el producto fresco entre las carreteras, el traslado, la cantidad de horas, a veces son muchas horas de llegar a casi al primer poblado, ¿no? Entonces, ver qué otras cosas se le puede dar al producto, qué valor agregado se le puede dar al producto para que en el traslado no afecte tanto la manipulación o que se vaya a echar a perder o que se vaya a descomponer por el traslado. Entonces, es también trabajar con la misma comunidad de qué valor agregado de conservación se le puede dar a la materia prima para que en el traslado no pueda haber tanta pérdida o merma, ¿no? Creo que ha sido una conversación muy rica en cuanto desde la visión de este origen de los productos, pero también esta necesidad de que personas que vivimos en la ciudad podamos pensar estas alternativas, sobre todo esto último que tú decías, ¿no? De poder pensar en el trabajo que se pueda hacer en conjunto, tanto para apoyar la producción y el consumo colectivo, ¿no? Creo que esa es una de las grandes respuestas a esta justicia alimentaria, ¿no? El consumo colectivo y la producción colectiva y la organización, ¿no? De la gente. Cada vez se va haciendo más presente esta necesidad de organizarnos para consumir. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay varias iniciativas de consumo colectivo. Entonces los productores dejan el producto con una cooperativa de consumo y los consumidores al mismo tiempo. Entonces no les resulta caro, justo esto que tú decías, ¿no? El productor no saca 5 lechugas a vender, no sé, hay 20 personas que piden su canasta y son 20 lechugas que vienen de la zona de Xochimilco, por ejemplo, que sacan la zona de producción, y eso representa algo distinto, ¿no? Entonces creo que ha sido muy rico, Monse, poder conversar contigo desde esta visión que has logrado ir teniendo y cultivando del campo y también ir poniendo estos contrastes de los efectos y los afectos que podemos tener por recuperar esta noción distinta. Te agradezco muchísimo esta participación y bueno, no sé si quieras cerrar con algo en este tema. No, pues muchísimas gracias, Belén. Ha sido también muy rica esta conversación y yo lo que les invito a todos y todas es cómo pensar lo que hay detrás de cada producto que nosotros consumimos y que también le pensemos 2 veces antes de decir, esta fruta ya está muy pasada o lo que sea, sino es qué valor agregado le podemos dar también desde nuestra misma casa para disminuir el desperdicio de los alimentos y que realmente lograr una justicia entre los productores y el consumidor, podemos lograr atender una problemática muy arraigada en donde siempre busquemos el ganar de toda la cadena de valor de todos y todas para poder lograr
esta justicia, esta paz o este buen convivir que buscamos siempre, de donde todos tengamos las oportunidades necesarias para poder salir adelante en nuestra vida y poder lograr ser felices, plenos, y que realmente busquen y vean su profesión, qué tanto le pueden aportar al mundo. No tanto qué tanto puedes ganar, sino qué de lo que tú conoces pueden aportar al mundo para generar esta sociedad más justa, ¿no? Que eso es lo que al final todos buscamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Monse. Y pues nada, siempre abiertas las puertas de este espacio para seguir conversando dentro de esto que se va pensando y esta construcción en la invitación de economía de Francisco y también la invitación que muchas economías alternativas nos han ido planteando pues desde hace muchos años con este tema, ¿no? Pues siempre bienvenida y muchas gracias a todas y todos por su atención. Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos. Dios les bendiga.